El Senado, y me da gusto recibir aquí en esta mesa, aquí en República MX, al senador, coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera. Senador Miguel, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, antes de entrarle a lo de la revocación, tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dio su informe, su reporte sobre estos primeros 100 días. ¿Aprueba o no aprueba Claudia Sheinbaum? No, yo creo que es apenas el arranque de un gobierno. Y ya la ciudadanía irá marcando qué es lo que piensa o qué es lo que advierte de cada una de las acciones. Pero ¿se puede en 100 días ponerle sello a un gobierno? No, yo creo que es el arranque. Es el arranque. Bueno, ya dijo arrancamos, así se llamaba el evento de ayer. Entonces es muy pronto todavía para hacer un balance. Desde mi punto de vista así lo veo. Bueno, en el Senado de la República van a pasar muchas cosas. Les va a caer la revocación de mandato, les va a caer la consulta popular. En Cámara de Diputados, pues fue una sesión ahí medio atropellada, pero a Morena le dieron los votos. ¿Qué de distinto vamos a ver en el Senado de la República? Porque en el Senado vimos en el caso de la Guardia Nacional que la oposición sí se mantuvo unida, cohesionado, y eso obligó a que se metiera mano al dictamen y que se lo regresaran a los diputados. Yo creo que el panorama es muy similar. Realmente la Cámara de Diputados, pues ya sabemos que los votos prácticamente están garantizados para las reformas constitucionales, porque eso hay que decírselo a la gente, pues. Nosotros en este bloque que se conforma, cuando hay algo que se advierte que no está del todo apegado a los principios constitucionales o a derecho internacional, es diferente a lo que sucede en la Cámara de Diputados, porque aquí es constitucional el análisis. Sí. O sea, necesitan 2/3 partes. Es correcto, de los mayoría votos calificada. Y en el Senado a Morena por sí solo con todo y sus aliados PT, Encuentro Social y Verde, no le dan los números. No les da con todo y los aliados. ¿Y no va a convencer a alguien de la oposición, Morena? Mira, de lo que hemos platicado hasta ahora, de lo que vimos del dictamen, me parece que no hay condiciones en este momento. Morena puede construir, como lo hizo en la ocasión anterior, porque hablamos de parlamento abierto, porque hablamos de poder escuchar las voces dentro del mismo Senado, de las diferentes fracciones parlamentarias, y porque se buscó un como sí. Nosotros no estamos en contra de la revocación de mandato. Eso es lo primero. No están en contra. No. Porque hasta ahora se ha entendido que la oposición no quiere revocación de mandato. No estamos en contra de la revocación de mandato. Entonces, ¿de qué están en contra? De lo que se está planteando, de cómo se está planteando la revocación de mandato. Mira, te pongo un ejemplo. La Ciudad de México, nosotros impulsamos una constitución para la Ciudad de México. En el proceso de construcción de esta constitución participaron integrantes de Morena que hoy están incluso en las esferas del poder federal. Y no está lo que llegó de la Cámara de Diputados. Es decir, la Ciudad de México hoy en su constitución tiene la revocación de mandato. Ya la contempla. Ya, claro. Nada más que la solicita la ciudadanía. Aquí la diferencia es, la revocación de mandato la puede solicitar el ciudadano. Claro. Entiendo que en términos porcentuales es el 3% de los es el 3%. Como lo aprobó la Cámara de Diputados. Son más de 2,5 millones de mexicanos, 2.6 millones. Una parte del Congreso, sí. Es decir, si se consigue X número, que es una 30%, tercera parte, el 33%, correcto. O el presidente. Así es. ¿Por qué el presidente no podría estar solicitando la revocación? Es tanto como, a ver, que dijeras, voy a solicitar la opinión para ver si presento yo mi renuncia. O sea, tú no estás en ese interés. La figura de la revocación de mandato es una figura de democracia popular, del pueblo. Es decir, que el pueblo tiene un instrumento para decirle a ese mal gobernante, no queremos que estés ahí. Pero no es que el gobernante diga, oye, ¿qué piensas? ¿Sigo o no sigo? Si no te están pidiendo que te vayas, quiere decir que vas muy bien. O sea, no suena a revocación, sino a ratificación de mandato. A una consulta, más bien, ¿no? O sea, que si tú tienes interés de consultar, pero ni siquiera en ese mecanismo está. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero, de acuerdo, que haya revocación del mandato, pero que lo solicite la población. Número 2, como quedó en la propia Constitución de la Ciudad de México, en el tercer año de gobierno. Pero el tercer año de gobierno es diciembre. Es cuando empezó el gobierno. Sí, no la elección federal. No es miedo de la oposición. Porque han dicho los defensores del presidente, que no son pocos, porque es un presidente muy popular. Muy por el contrario, a mí me parece que es un instrumento. No hay que pensar nada más en el presidente actual.
porque ese es el punto, la reforma es constitucional. No es que vamos a hacer una ley para este gobierno y quién sabe si después la cambien. Es una reforma de la Constitución. Olvidémonos que se llama Andrés Manuel López Obrador. Olvidémonos que sea el nombre del presidente actual. Es una figura que se va a quedar y entonces lo que prevalece es que cuando tengas un presidente que esté muy mal en el tercer año, que realmente no quieras que esté haciendo lo que hiciera, pues el pueblo con ese porcentaje pueda solicitar su revocación de mandato, pero no que el control lo tenga el presidente de si la solicita o no, o que lo tenga el Congreso, porque ahorita están hablando de que con la tercera parte del Congreso, pues cualquiera de las dos cámaras la puede solicitar. Sí, que tiene mayoría Morena. Y además le están dando la facultad de la convocatoria al Congreso también. O sea, eso, ¿cómo? Ahora, hay un presidente altamente popular. No sabemos si va a ser igual de popular en un año, en dos o en tres, no sabemos. Si va a ser más o menos popular. Pero no hay un temor de la oposición a que si Andrés Manuel López Obrador aparece en la boleta en el 2021, el día de la elección para renovar la Cámara de Diputados, pueda atropellar y pueda arrasar como arrasó el año pasado. Pero, ¿a qué te suena a ti eso? ¿A una revocación de mandato o a una estrategia electoral? ¿A ti te suena estrategia? Es lo que suena en este momento. Y si no es así, que no se confunda, por eso hay que separarlo. Que no se confunda. Si es el otro camino, pues hagámoslo como se hizo. Estaban muchos de los integrantes que hoy están en el gobierno federal en la constituyente de la Ciudad de México y todos en su discurso estuvieron de acuerdo. Si tú ves la Constitución de la Ciudad de México, el jefe o la jefa de gobierno no pueden solicitar la revocación de mandato. ¿Qué de diferencia hay ahora? ¿Por qué ahora sí? Ahora, para que la oposición o el grupo parlamentario del PRD pudiera aprobar la revocación de mandato, tendría que ser en esos términos, solo los ciudadanos pueden solicitarla. Sí, son varios ajustes que hay que ir haciendo, porque viene, digamos, salpicadas todos estos detallitos. Entonces, uno es el tiempo, otro es la solicitud, otro es, incluso déjame hablar en favor de lo que está pensando el presidente. Yo no le exigiría que fuera el 3%. Incluso yo pensaría que fuera un 1%, como quedó la consulta. La consulta la dejaron con el 1%. Que sea menos, sí, porque sea menos. Es más fácil hacer un partido político, ser candidato independiente a la presidencia. Pues a ver, si 1 millón de personas, de ciudadanos, están pidiendo la revocación del mandato, pues es una convocatoria que se debe de atender. No necesitamos pedirle 3 millones o 2 millones y tantos. Ahora, hay quienes pensaban que detrás de esto había la intentona del presidente López Obrador de buscar la reelección. Él ya dijo que no, se comprometió a firmar una carta, lo iba a hacer hoy, pero se atravesó el aniversario, ya estaba ahí el aniversario de la expropiación petrolera, lo hará en los próximos días. Yo sí le creo. ¿Tú sí le crees que no buscará la reelección? Yo le creo que no va a buscar la reelección. Le creo, y déjame dar ese tema por sentado, está bien. Y más si como dijo, ya lo va a reforzar con una carta, pues ya es su palabra y es su texto y es su firma. No es ese el problema. El problema es que vamos a tocar la Constitución. Fue lo mismo que nos argumentaron cuando la Guardia Nacional, los diputados, es que ya llegó esto y apruébenlo porque México lo está necesitando y lo pide. Espérame, ahorita estamos en una emergencia, pero es cambiarle la forma de operar al ejército en un país. Entonces, eso tenemos que verlo no por esta generación, por las que vienen también. Hay quienes dicen no hay oposición hoy en México, pero de pronto parece que en el Senado de la República está trincherada la oposición. Es decir, ahí en el Senado, porque en la Cámara de Diputados los votos le alcanzan a Morena y sus aliados, pero en el Senado es distinta la Mira, el primer ejercicio en este sentido de lo que estás platicando va a ser la terna de la CRE. No hay consenso. La Comisión Reguladora de Energía. Sí, no hay consenso y yo te diría hoy, bueno, respetando obviamente lo que vayan a pensar los demás grupos parlamentarios, no vamos a apoyar esa terna. No. A pesar de que dicen que son idóneos los candidatos y a pesar de que los vimos que no conocen de terminología básica y algunos de ellos no saben ni siquiera qué se dice. Yo creo que mañana tú estarás dando aquí la nota de qué va a suceder, porque mañana debe estar esta discusión o cuando menos esta resolución respecto de la CRE. En el PRD no van a acompañar estas ternas. No las vamos a acompañar. Y yo creo que en el mismo sentido te diría, si se mantiene que esta tiene que ser la revocación del mandato y que es la única manera, pues nosotros no iríamos. Tampoco. No.
La oposición está en el Senado. La oposición pasa por el Senado hoy. Sí, pero además es constructiva. Ya lo demostramos con la Guardia Nacional. Hoy el presidente está contento con la Guardia Nacional que entregamos desde el Senado, porque queremos que le vaya bien al país. ¿Tú has platicado ya de lo que vendrá en términos de la revocación de mandato, de la consulta popular, con tus pares de la oposición, con Miguel Osorio Chong del PRI, con Mauricio Curi del PAN, con Dante Delgado del Movimiento Ciudadano? Sí, hemos conversado y la verdad es que yo te diría que no estamos en contra de la figura. Déjame hablar un poquito también de lo que hemos platicado con ellos y diría, tampoco veo que ellos estén en contra de la figura de la revocación de mandato. Ese es un avance, o sea, no estamos peleados con la revocación de mandato, mucho menos con la consulta, por el contrario, queremos que las consultas sean como dice la Constitución. Ahora, tampoco te irías al otro extremo, porque Marco Cortés, el presidente del PAN, decía que estamos llegando a un escenario parecido al de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Bueno, ¿por qué pasa eso? Pues porque solamente en Venezuela y en Bolivia el presidente solicita la revocación de mandato. Es donde encuentras los símiles. Yo no me iría hasta ese extremo quizá, pero sí diría, pues hagamos las cosas dentro de un marco que permita que en este año o dentro de 10 o dentro de 15 la población tenga un instrumento que le sirva efectiva y eficazmente por si tiene un presidente, hombre o mujer, que no le dé el resultado. Muchas cosas van a estar pasando por el Senado. Sí. Y acá está la puerta abierta siempre para venir a platicar. Sí, pronto estaremos discutiendo fuero también. Fuero. Así es. También será constitucional. ¿El PRD está a favor de eliminar el fuero? Nosotros estamos a favor de acompañar a un esbozo primero que ha llegado, pero todavía hay que discutir más. No a todos. No a todo a lo que nos mandaron. Porque no el presidente todo ha dicho, bueno, pues si no se lo quieren quitar ustedes, No, quítemelo a mí, yo no quiero más fuero, bien yo no prometí, todo como lo fuero. mandaron, sino adecuarlo a los tiempos y a los procesos constitucionales. ¿Vienes a platicarlo entonces? Sí, con Estamos mucho en esta gusto. discusión. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gracias. Muchas Es el senador Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD en el Senado de la República.